¿Qué harían ustedes si vieran a un niño con hambre bajo la lluvia? Lucía, una pequeña de 9 años de la colonia Las Flores, no dudó ni un segundo, le dio su sándwich al hombre sin hogar que temblaba de frío en el portal. Mi mamá dice que siempre hay alguien que lo necesita más que tú, le explicó con esa sabiduría pura que solo tienen los niños criados con amor verdadero. Pero lo que esta Angelita no sabía era que acababa de alimentar a Eduardo Vázquez, uno de los millonarios más poderosos de Jalisco, quien llevaba 6 meses viviendo en las calles para entender qué significa realmente no tener nada. Cuando él descubrió que una niña pobre había compartido su último bocado sin saber quién era él, su corazón de piedra se transformó para siempre. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si sus actos de bondad más simples fueran observados por alguien que puede cambiar su vida para siempre? Esta es exactamente la historia que quiero compartir con ustedes hoy, una historia que nos recuerda que nunca sabemos quién está observando cuando decidimos ser buenos. En las calles bulliciosas del centro de Guadalajara, donde el aroma a taco se mezcla con el ruido de los autobuses y las voces de vendedores ambulantes que pregonan sus mercancías desde el amanecer hasta el anochecer, una pequeña figura caminaba todos los días con paso decidido hacia la escuela primaria Benito Juárez. Lucía Hernández, de apenas 9 años, llevaba su mochila remendada con cuidado maternal y un termo que contenía agua simple porque su familia no podía permitirse comprar jugos envasados como otros niños de su clase. Sus zapatos escolares, heredados de su hermana mayor, habían sido pulidos esa mañana hasta brillar a pesar de las grietas en el cuero que ningún betún podía ocultar completamente. Su uniforme azul marino, lavado a mano cada noche por su madre Rosa, estaba impecable pero mostraba los signos inevitables del uso continuo, pequeños remiendos invisibles que solo una madre amorosa sabe hacer, colores ligeramente desteñidos por años de lavado con jabón barato, pero siempre, siempre limpio y digno. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños y sus padres les enseñaban que la limpieza y la dignidad no cuestan dinero? Pues Lucía era la prueba viviente de esa lección. La familia Hernández vivía en una casa pequeña de 2 cuartos en la colonia popular Las Flores, donde Rosa trabajaba 12 horas diarias como costurera en un taller textil que fabricaba uniformes escolares, con la ironía cruel de coser uniformes caros que sus propios hijos nunca podrían comprar nuevos. Su esposo Miguel había muerto 3 años atrás en un accidente de trabajo, dejando a Rosa sola para criar a 3 hijos con una pensión gubernamental que alcanzaba para medio mes de gastos si tenían mucha, mucha suerte. Pero aquí es donde quiero que se detengan un momento y piensen, ¿qué habrían hecho ustedes en el lugar de Rosa? ¿Cómo habrían mantenido la esperanza cuando cada día es una lucha por sobrevivir? Rosa había tomado una decisión que definía el carácter de toda su familia, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias, sus hijos nunca saldrían a la calle sin desayuno. Cada mañana, antes de las 5 de la madrugada, Rosa se levantaba para preparar tortillas hechas a mano y frijoles refritos que eran el desayuno constante de la familia. Y cada día, sin falta, preparaba un sándwich extra envuelto en papel aluminio que guardaba en una bolsa de plástico reutilizada docenas de veces. Mija, le decía a Lucía todas las mañanas mientras le entregaba el sándwich adicional, en este mundo hay gente que tiene menos que nosotros. Si te encuentras a alguien que tiene hambre, comparte esto. Dios nunca deja sin recompensa a quien comparte su último bocado. Esta lección diaria se había convertido en el ritual más importante de la educación moral de Lucía, más importante incluso que las matemáticas o el español que aprendía en la escuela. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde sacaba Rosa ese sándwich extra cuando apenas tenía para alimentar a sus propios hijos? La respuesta es simple y hermosa, lo sacaba de su propia porción. Cada mañana, Rosa comía un poco menos para que hubiera suficiente para ese sándwich que su hija llevaría por si encontraba a alguien necesitado. Durante 6 meses, Lucía había caminado las mismas calles hacia la escuela, llevando siempre ese sándwich extra y buscando con ojos de niña a alguien que pudiera necesitarlo más que ella. Había visto a muchas personas pidiendo limosna en las esquinas, señoras mayores vendiendo chicles, hombres jóvenes limpiaparabrisas en los semáforos, niños de su edad que deberían estar en la escuela pero estaban trabajando en las calles. Pero algo en su corazón infantil la hacía esperar el momento correcto, la persona correcta, sin saber exactamente qué estaba buscando. La respuesta llegó un martes lluvioso de octubre,
cuando las calles de Guadalajara se habían convertido en espejos grises que reflejaban el cielo nublado y los charcos obligaban a los peatones a caminar en zigzag para mantener los pies secos. Lucía había salido de casa 5 minutos más tarde de lo usual porque su hermana menor había tenido pesadillas la noche anterior y Rosa había pasado horas consolándola, lo que había retrasado la rutina matutina de toda la familia. ¿Ha notado cómo a veces los retrasos aparentemente insignificantes nos llevan exactamente donde tenemos que estar? Ese retraso de 5 minutos iba a cambiar la vida de nuestra pequeña protagonista para siempre. Al llegar a la esquina de la calle Hidalgo con Juárez, donde normalmente giraba hacia su escuela, Lucía vio algo que la hizo detenerse en seco. Sentado en el portal de una tienda cerrada, protegido apenas por un toldo roto que goteaba agua sucia, había un hombre que parecía tener la edad de su abuelo fallecido. Su ropa estaba empapada, su cabello gris pegado a la cabeza por la lluvia, y temblaba visiblemente del frío que la madrugada húmeda había traído a la ciudad. Lo que más impactó a Lucía no fue la apariencia desarreglada del hombre, sino sus ojos. Eran ojos que había visto antes en su propio espejo durante los días más difíciles después de la muerte de su padre, ojos que habían perdido la esperanza, que habían visto demasiado dolor, que estaban cansados de luchar contra un mundo que parecía haberse olvidado de su existencia. ¿Y ustedes qué habrían hecho? ¿Se habrían detenido o habrían seguido caminando como hacen la mayoría de las personas cuando ven el sufrimiento ajeno? Sin dudarlo ni un segundo, Lucía se acercó al hombre con la confianza que solo poseen los niños que han sido criados con amor verdadero. «Buenos días, señor», dijo con voz clara a pesar de la timidez natural que sentía. «¿Tiene hambre? Mi mamá me preparó un sándwich extra por si encontraba a alguien que lo necesitara más que yo». El hombre levantó la vista lentamente, como si no hubiera esperado que alguien le dirigiera la palabra, mucho menos una niña pequeña que se había detenido cuando todos los demás pasaban de largo. Sus ojos, que momentos antes habían estado perdidos en algún punto indefinido del pavimento mojado, se enfocaron en el rostro angelical de Lucía con una expresión que mezclaba sorpresa, curiosidad, y algo que había estado ausente durante mucho tiempo, esperanza. «Pequeña», dijo con voz ronca por el frío y la falta de uso, «no tienes qué». Pero Lucía ya había sacado el sándwich de su mochila y se lo estaba extendiendo con una sonrisa que brillaba más que el sol oculto detrás de las nubes grises. «Mi mamá dice que Dios nunca deja sin recompensa a quien comparte su último bocado», explicó Lucía con la seriedad con que los niños repiten las lecciones más importantes de sus padres. «Y aunque este no es mi último bocado, sí es el extra que hicimos especialmente para alguien como usted. Ahora, déjenme preguntarles algo, ¿cuándo fue la última vez que ustedes recibieron un acto de bondad tan puro, tan desprovisto de segundas intenciones, tan genuinamente generoso?» Este hombre estaba a punto de experimentar exactamente eso. El hombre tomó el sándwich con manos que temblaban, no solo por el frío sino por una emoción que no había sentido en años. «¿Cómo te llamas, pequeña Ángel?», preguntó mientras desenvolvía cuidadosamente el papel aluminio que Rosa había usado para proteger la comida. «Me llamo Lucía Hernández», respondió la niña con orgullo, «y vivo en la colonia Las Flores con mi mamá Rosa y mis hermanos». «¿Y usted cómo se llama, señor?». Su pregunta era simple, pero para el hombre representó algo revolucionario. Hacía meses que nadie le preguntaba su nombre, que nadie lo trataba como persona digna de tener identidad propia. «Me llamo», comenzó, pero se detuvo. Por un momento consideró dar el nombre falso que había usado durante los últimos 6 meses en las calles. Pero algo en la honestidad absoluta de Lucía le exigía reciprocidad. «Me llamo Eduardo», dijo finalmente, «Eduardo Vázquez». Lo que Lucía no sabía, lo que no podía imaginar mientras veía con satisfacción cómo este hombre mayor comía su sándwich como si fuera el manjar más delicioso del mundo, era que estaba hablando con Eduardo Vázquez Santibáñez, uno de los hombres más ricos de Jalisco y propietario de una cadena de supermercados que empleaba a más de 5,000 personas en todo el oeste de México. Pero aquí viene la parte más increíble de esta historia, y quiero que presten mucha atención porque lo que voy a contarles desafía todo lo que creemos saber sobre la riqueza, el éxito y la verdadera pobreza. Eduardo Vázquez no estaba en las calles por accidente o mala suerte. Estaba ahí por elección deliberada, como parte del experimento más importante de su vida, entender qué significa realmente no tener nada,
experimentar en carne propia la vulnerabilidad absoluta, sentir lo que significa depender de la bondad de extraños para sobrevivir. 6 meses antes, Eduardo había tomado una decisión que había escandalizado a su familia, sorprendido a sus empleados y generado titulares en los periódicos de negocios. Había anunciado que pasaría un año viviendo como indigente para comprender realmente las necesidades de las comunidades menos favorecidas antes de implementar un programa masivo de responsabilidad social corporativa. ¿Pueden imaginar lo que requeriría tomar una decisión así? Dejar voluntariamente la comodidad, la seguridad, el poder, para experimentar la vulnerabilidad más absoluta? La decisión no había sido capricho de millonario excéntrico, sino el resultado de una crisis personal profunda que había comenzado cuando su nieta de 8 años le preguntó durante una cena familiar: «Abuelo, ¿por qué hay niños que piden dinero en la calle cuando tú tienes tanto que podrías ayudar a todos?». La pregunta, formulada con la honestidad brutal que solo poseen los niños, había penetrado defensas que Eduardo ni siquiera sabía que tenía. Esa noche, después de la cena, Eduardo se había quedado despierto mirando por la ventana de su mansión hacia las luces de Guadalajara, preguntándose cuántas de esas luces iluminaban hogares donde las familias luchaban por sobrevivir mientras él decidía entre qué marca de champán francés abrir para acompañar la cena. La pregunta de su nieta había sido como una piedra arrojada a un lago tranquilo, creando ondas de autorreflexión que habían crecido hasta convertirse en tsunami de conciencia moral. Durante los 6 meses que Eduardo había pasado en las calles, había aprendido lecciones que ninguna escuela de negocios podría haber enseñado. Había aprendido que la dignidad no tiene nada que ver con la cuenta bancaria, que la generosidad de los pobres supera infinitamente la de los ricos, que la bondad verdadera se encuentra más frecuentemente en corazones que conocen la escasez que en aquellos que han conocido solo la abundancia. Pero la lección más importante la estaba recibiendo en ese momento, de una niña de 9 años que había compartido su comida sin preguntar nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin calcular beneficios futuros. «Lucía», dijo Eduardo después de terminar el último bocado del sándwich que había sabido mejor que cualquier comida gourmet que hubiera probado en su vida anterior, ¿puedo preguntarte algo? ¿Por qué decidiste darme tu comida? No me conoces, podría ser peligroso. Podrías necesitarla tú misma más tarde. Sus preguntas no eran capciosas sino genuinamente curiosas sobre la motivación detrás de tal generosidad espontánea. Y aquí, queridos amigos, viene la respuesta que cambiaría no solo el día sino la vida entera de Eduardo Vázquez. Presten atención porque estas palabras de una niña de 9 años contienen más sabiduría que muchos libros de filosofía. «Señor Eduardo», respondió Lucía con la seriedad que los niños reservan para las verdades más importantes, «mi mamá me enseñó que cuando tienes algo que compartir, no importa cuán poco sea, siempre hay alguien que lo necesita más que tú. Y ella me dijo que las personas no son peligrosas porque sean pobres, son peligrosas cuando han perdido la esperanza». Pero usted no había perdido la esperanza, porque cuando le ofrecí el sándwich, sonrió con los ojos. ¿Han escuchado alguna vez una explicación más bella sobre la naturaleza de la generosidad humana? Eduardo, que había manejado presupuestos de millones de dólares, que había tomado decisiones que afectaban las vidas de miles de empleados, que había negociado con presidentes de bancos internacionales, se encontró sin palabras frente a la sabiduría pura de esta pequeña maestra. Además, continuó Lucía, sacando un pañuelo de papel arrugado de su bolsillo para ofrecérselo a Eduardo, que se había dado cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, «usted tiene ojos buenos. Mi mamá dice que siempre puede saber si una persona es buena por sus ojos, y los suyos son ojos de abuelo bueno». Su observación, simple pero profunda, reveló una percepción que iba mucho más allá de su edad cronológica. Eduardo aceptó el pañuelo y se secó las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza sino de algo mucho más complejo, gratitud por la bondad recibida, vergüenza por haber vivido 45 años sin experimentar tal generosidad desinteresada, y una comprensión súbita de lo que realmente significa la riqueza verdadera. «Lucía», dijo con voz quebrada por la emoción, «tu mamá tiene razón sobre muchas cosas. Y tú tienes el corazón más grande que he conocido jamás. ¿Puedo preguntarte algo más? ¿Qué quieres ser cuando seas grande?». Los ojos de Lucía se iluminaron con el brillo especial que aparece cuando los niños hablan de sus sueños más preciados.
Quiero ser doctora, declaró con convicción absoluta, para ayudar a gente como usted cuando están enfermos, y para ayudar a niños como yo cuando sus papás no pueden pagar las medicinas. Su respuesta reveló no solo ambición personal sino una comprensión profunda de cómo quería usar su futuro para servir a otros. ¿Y ustedes qué opinan? ¿No les parece que esta niña ya entiende mejor el propósito de la vida que muchos adultos que conocemos? Eduardo sintió como si hubiera recibido una revelación divina. Durante 6 meses había estado buscando entender qué significaba realmente ayudar a las comunidades necesitadas, y la respuesta había llegado en forma de una niña de 9 años que ya vivía esos principios de servicio sin siquiera darse cuenta. Lucía, dijo Eduardo, tomando una decisión que cambiaría no solo su vida sino la de muchas familias en Guadalajara, ¿te gustaría que fuéramos a visitar a tu mamá? Me gustaría conocerla y agradecerle por haber criado a una hija tan extraordinaria. Y tal vez podría ayudar de alguna manera con tu sueño de ser doctora. La propuesta sorprendió a Lucía, que instintivamente sintió que este hombre era diferente de lo que había parecido inicialmente. Había algo en su manera de hablar, en la educación evidente detrás de su apariencia desarreglada, que sugería una historia más compleja que la simple indigencia. ¿Usted también quiere conocer a mi mamá?, preguntó con curiosidad infantil. Ella es la persona más buena del mundo, pero está muy ocupada trabajando para que nosotros podamos ir a la escuela. ¿No le importa que nuestra casa sea muy pequeña y que no tengamos muebles bonitos? La pregunta de Lucía reveló una preocupación que partió el corazón de Eduardo, la vergüenza que los niños pobres aprenden a sentir sobre sus circunstancias, la creencia de que su valor como personas depende del valor de sus posesiones materiales. Lucía, respondió Eduardo con firmeza gentil, los muebles no hacen buenas a las personas. Las personas buenas hacen buenos a los hogares, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Tu mamá ha hecho algo más valioso que cualquier casa grande, ha criado a una hija que comparte su comida con extraños y que sueña con ayudar a otros. Eso es más riqueza de la que la mayoría de las personas poseen en toda su vida. Y ahora, queridos oyentes, llegamos al momento que cambia toda esta historia. El momento en que dos mundos completamente diferentes colisionan de la manera más hermosa posible. Cuando llegaron a la colonia Las Flores, Eduardo experimentó un shock cultural que había anticipado intelectualmente pero no había preparado emocionalmente. Las calles sin pavimentar, las casas pequeñas pegadas unas a otras, los niños jugando fútbol con pelotas hechas de trapos y papel periódico, el olor de tortillas recién hechas que salía por las ventanas abiertas. Todo representaba una realidad que había existido paralela a su vida de privilegio sin que jamás hubiera prestado verdadera atención. Pero lo que más lo impactó no fue la pobreza material sino la riqueza humana que pudo percibir inmediatamente, vecinos que se saludaban con afecto genuino, niños que corrían libremente por las calles bajo la vigilancia protectora de toda la comunidad, el sonido de risas y conversaciones que hablaban de familias unidas por algo más fuerte que la prosperidad económica. La casa de la familia Hernández era efectivamente pequeña, 2 cuartos, un baño compartido, una cocina que era más bien un rincón con estufa y fregadero. Pero cuando Rosa abrió la puerta y vio a su hija acompañada por un extraño, su primera reacción no fue desconfianza sino preocupación maternal. «Mija, ¿todo está bien?», preguntó inmediatamente, sus ojos escaneando rápidamente a Eduardo para evaluar si representaba algún peligro para su hija. «¿Quién es este señor?». Su pregunta era directa pero no hostil, la reacción natural de una madre protectora que necesita asegurarse de la seguridad de su hija. «Mamá», explicó Lucía con entusiasmo, «este es el señor Eduardo. Estaba sentado bajo la lluvia con mucha hambre y le di el sándwich que me preparaste. Y se lo comió todo. Y dice que quiere conocerte para agradecerte por enseñarme a compartir». Su explicación, simple y directa, resumió perfectamente la cadena de eventos que había llevado a este encuentro extraordinario. Rosa miró a Eduardo con nueva perspectiva, viendo no solo su apariencia desarreglada sino la dignidad evidente en su postura, la educación refinada en su manera de hablar, la gratitud genuina en sus ojos. «Señor Eduardo», dijo con la hospitalidad natural que caracteriza a las familias mexicanas humildes, «cualquier amigo de mi hija es bienvenido en nuestra casa. ¿Gusta pasar? No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo compartimos con gusto. Y aquí quiero preguntarles algo,
¿Ha notado alguna vez cómo las personas con menos recursos materiales suelen ser las más generosas con lo que tienen? Eduardo aceptó la invitación con una humildad que había aprendido durante sus meses en las calles. Al entrar en la casa pequeña pero impecablemente limpia, se sintió rodeado por algo que había estado ausente de su mansión millonaria, la calidez genuina del amor familiar. Las paredes estaban decoradas con dibujos de los niños, fotografías familiares en marcos sencillos, y un altar pequeño con la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de flores de papel hechas a mano. Los muebles eran escasos pero cuidadosamente mantenidos, una mesa pequeña, 4 sillas que no hacían juego pero estaban sólidas, un sofá remendado que claramente servía como cama adicional durante las noches. Pero lo que más impresionó a Eduardo fue la biblioteca improvisada que ocupaba toda una esquina del cuarto principal, tablas sostenidas por bloques de cemento que contenían libros de texto usados, enciclopedias compradas de segunda mano, cuadernos de los niños organizados por materias. Era evidente que la educación era la prioridad más alta de esta familia, el tesoro más valioso que Rosa estaba acumulando para sus hijos. Rosa, comenzó Eduardo, tomando asiento en la silla que ella le ofreció, vine a agradecerte por algo que tal vez no sepas que hiciste. Esta mañana tu hija me dio un sándwich cuando nadie más en la calle se había detenido siquiera a mirarme. Pero más que la comida, me dio algo que había perdido, fe en la bondad humana. Su voz se quebró ligeramente al mencionar esto último. Rosa se sentó frente a él, sus manos callosas por años de costura entrelazadas sobre la mesa. Señor Eduardo, respondió con la sabiduría simple que solo poseen las madres que han criado hijos en circunstancias difíciles, yo no hice nada especial. Solo traté de enseñarle a mi hija que compartir lo poco que tenemos nos hace más ricos, no más pobres. Pero veo que usted ha pasado por tiempos difíciles, y me alegra que Lucía pudiera ayudarlo, aunque fuera un poquito. ¿Ven la diferencia? Rosa no había preguntado qué había llevado a Eduardo a las calles, no había juzgado su situación, simplemente había reconocido su humanidad y expresado alegría por poder haber sido de ayuda. Esta era la clase de sabiduría emocional que ninguna universidad enseña. Eduardo se quedó en silencio durante varios momentos, procesando la profundidad de lo que acababa de experimentar. Durante 45 años había creído que el dinero era poder, que la riqueza era seguridad, que el éxito se medía en cifras bancarias. Pero en esta casa pequeña, rodeado por una familia que tenía muy poco materialmente pero lo compartía todo emocionalmente, se dio cuenta de que había confundido completamente las definiciones de pobreza y riqueza. Rosa, dijo finalmente, necesito contarte algo sobre mí, algo que va a sonar increíble pero que es completamente verdadero. Su tono había adquirido una seriedad que hizo que todos en la habitación prestaran atención completa. Y entonces, queridos amigos, Eduardo Vázquez hizo algo que cambiaría no solo su vida sino las vidas de la familia Hernández para siempre. Decidió decir la verdad completa sobre quién era realmente y por qué había estado viviendo en las calles. Yo no soy realmente un indigente, comenzó, viendo cómo los ojos de Rosa y Lucía se abrían con sorpresa creciente. Mi nombre completo es Eduardo Vázquez Santibáñez, y soy dueño de la cadena de supermercados, El Ahorro Familiar. Durante los últimos 6 meses he estado viviendo en las calles por elección propia, tratando de entender qué significa realmente no tener nada, para poder ayudar de manera más efectiva a familias como la de ustedes. El silencio que siguió a su revelación fue absoluto. Rosa se quedó con la boca ligeramente abierta, procesando la información de que había estado hablando con uno de los hombres más ricos de Jalisco sin saberlo. Lucía miraba alternadamente a Eduardo y a su madre, tratando de entender las implicaciones de lo que había escuchado. ¿Pueden imaginar el shock? ¿Qué habrían pensado ustedes si descubrieran que el indigente al que habían ayudado era en realidad multimillonario? Pero señor, murmuró Rosa cuando finalmente encontró su voz, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué dejar la comodidad para sufrir en las calles? Su pregunta era la misma que se habían hecho los medios de comunicación, su familia, sus empleados, pero formulada con la curiosidad genuina de alguien que quería entender, no juzgar. Porque, respondió Eduardo con honestidad absoluta, mi nieta me hizo una pregunta que no pude responder honestamente, ¿por qué había niños pidiendo en las calles cuando yo tenía tanto dinero que podría ayudar a todos?
Me di cuenta de que había pasado toda mi vida acumulando riqueza sin entender realmente qué significa la pobreza, sin experimentar la vulnerabilidad que enfrentan millones de personas todos los días. Se levantó de su silla y comenzó a caminar lentamente por la habitación pequeña, como si necesitara moverse para procesar sus propias emociones. Durante estos 6 meses aprendí que había estado completamente equivocado sobre casi todo. Aprendí que las personas sin hogar no son perezosas, sino que han sido aplastadas por circunstancias que a menudo están fuera de su control. Aprendí que la generosidad más grande viene de quienes menos tienen. Aprendí que la dignidad no tiene nada que ver con la cuenta bancaria. Pero sobre todo, continuó, deteniéndose frente a Lucía, aprendí que una niña de 9 años puede enseñar más sobre verdadera riqueza en 5 minutos que lo que yo había aprendido en 4 décadas de hacer dinero. Su reconocimiento fue genuino y profundo, sin rastro de condescendencia o paternalismo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué pasó después? ¿Cómo reaccionó esta familia humilde al descubrir que habían ayudado a un millonario disfrazado? La respuesta los va a sorprender, porque Rosa Hernández hizo algo que cambió la perspectiva de Eduardo sobre la naturaleza humana de manera fundamental e irreversible. Señor Eduardo, dijo Rosa después de varios minutos de reflexión silenciosa, me da mucho gusto saber que encontró lo que estaba buscando. Y me da especial gusto saber que mi Lucía pudo ser parte de su aprendizaje. Pero tengo que decirle algo importante, no nos importa si usted es millonario o indigente. Lo que nos importa es que es una buena persona, y las buenas personas siempre son bienvenidas en nuestra casa, tengan dinero o no lo tengan. ¿Se dan cuenta de la profundidad de esta respuesta? Rosa no había cambiado su trato hacia Eduardo al enterarse de su riqueza. No había comenzado a pedirle favores, no había alterado su hospitalidad, no había modificado su respeto básico hacia él como ser humano. Para ella, su valor como persona no había cambiado con la revelación de su estatus económico. Eduardo se sintió tan abrumado por esta reacción que tuvo que sentarse nuevamente. Durante toda su vida había experimentado cambios dramáticos en el comportamiento de las personas cuando descubrían su riqueza, adulación excesiva, solicitudes constantes de dinero, amistad interesada, respeto basado en poder económico en lugar de carácter personal. Pero Rosa y Lucía lo estaban tratando exactamente igual que antes de saber quién era realmente. Sin embargo, añadió Rosa con la honestidad directa que caracterizaba todas sus interacciones, si usted realmente quiere ayudar a familias como la nuestra, puedo sugerirle algunas cosas que harían una diferencia real. Su comentario no fue petición sino ofrecimiento de colaboración, la perspectiva de alguien que conocía íntimamente las necesidades de su comunidad. Por favor, dijo Eduardo inmediatamente, dime exactamente lo que piensas. He pasado 6 meses tratando de entender estas necesidades, pero ustedes las viven todos los días. Su petición de consejo fue genuina, reconociendo que Rosa tenía conocimientos que él nunca podría adquirir desde la perspectiva del privilegio. Y aquí, queridos oyentes, Rosa Hernández demostró que la verdadera sabiduría para resolver problemas sociales no viene de estudios universitarios o consultorías caras, sino de las personas que viven esos problemas diariamente. Lo más importante, comenzó Rosa, no es dar dinero sino dar oportunidades. Nosotros no queremos limosnas, queremos trabajos dignos con salarios justos. Queremos que nuestros hijos tengan acceso a educación de calidad. Queremos servicios médicos que no nos quebranten económicamente cuando alguien se enferma. Y queremos ser tratados con respeto, como personas completas, no como casos de caridad. Su análisis fue tan preciso, tan libre de autocompasión y tan enfocado en soluciones sistémicas que Eduardo se dio cuenta de que había encontrado no solo una familia extraordinaria sino una asesora natural para los programas sociales que estaba planeando implementar. ¿Sabes qué, Rosa?, dijo Eduardo después de procesar completamente sus palabras, creo que necesito ofrecerte un trabajo. Necesito que me ayudes a diseñar programas que realmente funcionen para ayudar a familias trabajadoras. Necesito a alguien que entienda estas realidades desde adentro, no desde escritorios corporativos. Su oferta fue espontánea pero completamente sincera. Pero antes de que Rosa pudiera responder, Lucía intervino con una pregunta que reveló que había estado siguiendo toda la conversación con comprensión sorprendente para su edad. Señor Eduardo, preguntó con curiosidad infantil,
¿Esto significa que usted puede ayudar a que yo estudie medicina sin que mi mamá tenga que trabajar tanto? La pregunta directa de Lucía cortó al corazón del asunto de manera que solo pueden hacer los niños. Eduardo la miró durante varios segundos, viendo no solo a la niña que le había dado un sándwich sino al futuro médico que podría salvar miles de vidas si se le daban las oportunidades correctas. Lucía respondió con solemnidad que igualaba la seriedad de la pregunta. No solo voy a ayudarte a estudiar medicina. Voy a asegurarme de que tengas la mejor educación posible, en las mejores escuelas, con los mejores maestros. Y cuando seas doctora, espero que recuerdes este día y ayudes a otros niños como tú que sueñan con carreras que parecen imposibles. ¿Y ustedes qué piensan? ¿No les parece increíble cómo un acto simple de bondad puede crear ondas que cambian vidas por generaciones? Lo que pasó después fue la transformación más hermosa que pueden imaginar. Eduardo no solo cumplió sus promesas a la familia Hernández, sino que usó su experiencia con ellos como modelo para revolucionar completamente su enfoque de la responsabilidad social corporativa. Estableció el programa Oportunidades Reales que proporcionaban no solo becas educativas sino trabajos de calidad para padres de familia, servicios médicos accesibles, y programas de desarrollo comunitario diseñados en colaboración con las propias comunidades beneficiarias. Rosa se convirtió en la directora del programa, aplicando su sabiduría práctica para asegurar que la ayuda llegara efectivamente a quienes más la necesitaban. Lucía, ahora con acceso a la mejor educación privada pero con los pies firmemente plantados en sus valores familiares, se convirtió en símbolo del programa. Su historia, la niña que compartió su sándwich con un millonario disfrazado, se difundió por todo México como inspiración para otros actos de bondad espontánea. Pero lo más importante no fueron los cambios externos sino los internos. Eduardo había descubierto algo que ningún consultor empresarial podría haber enseñado, que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, oportunidades creadas, esperanzas realizadas. Que el poder real no viene de acumular recursos sino de usarlos para multiplicar el potencial humano. 5 años después, cuando Lucía tenía 14 años y ya mostraba el brillante futuro médico que había soñado, Eduardo reflexionaba sobre cómo un sándwich había cambiado no solo su vida sino su comprensión completa de lo que significa el éxito humano. ¿Sabes qué he aprendido, Lucía?, le preguntó durante una de las cenas familiares semanales que ahora compartían, porque la familia Hernández se había convertido en parte de su familia elegida, que los ángeles no siempre tienen alas. A veces tienen 9 años, llevan mochilas remendadas y comparten su almuerzo con extraños bajo la lluvia. Lucía, ahora adolescente pero manteniendo la misma bondad natural que la había caracterizado de niña, sonrió con la sabiduría que viene de saber que su vida tenía propósito desde muy temprano. Y yo aprendí, respondió, que nunca sabemos cuándo nuestros actos más pequeños pueden cambiar el mundo de alguien. Por eso mamá tenía razón, siempre hay que compartir cuando podemos, porque nunca sabemos qué milagros pueden resultar. Y ahora, queridos amigos que me han acompañado hasta aquí en esta historia, quiero hacerles una pregunta personal. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron generosos sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que compartieron algo suyo con alguien que lo necesitaba más? Esta historia nos enseña que la bondad verdadera no se mide por el tamaño del acto sino por la sinceridad del corazón que lo realiza. Lucía no sabía que estaba ayudando a un millonario, no esperaba recompensa, no calculaba beneficios futuros. Simplemente vio a alguien con necesidad y respondió con el amor que su madre le había enseñado. ¿Y ustedes qué habrían hecho en su lugar? ¿Se habrían detenido o habrían seguido caminando? Es una pregunta que todos debemos hacernos, porque todos los días tenemos oportunidades de ser el Lucía en la vida de alguien más. La vida nos presenta constantemente personas que necesitan nuestra ayuda, tal vez no sea un millonario disfrazado, pero podría ser alguien cuya vida cambiamos para siempre con un acto simple de bondad. Podría ser el anciano que necesita ayuda con sus bolsas del mercado, la madre soltera que lucha por llegar a fin de mes, el niño que necesita apoyo con sus tareas escolares. Cada uno de nosotros tiene un sándwich que puede compartir: tiempo, atención, una sonrisa, una palabra de aliento, un poco de dinero. Una mano amiga. No tiene que ser grande para ser importante. De hecho, como nos enseñó Lucía, a veces los regalos más pequeños son los que crean los milagros más grandes.
Esta historia también nos recuerda algo fundamental sobre el juicio hacia otros. Eduardo parecía un indigente más en las calles de Guadalajara, alguien que la mayoría de las personas habría evitado o ignorado. Pero Lucía vio más allá de las apariencias, vio a un ser humano que necesitaba ayuda y respondió con compasión pura. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por cómo se ven en lugar de quienes son realmente? ¿Cuántas oportunidades perdemos de hacer el bien porque hacemos suposiciones sobre las personas basadas en apariencias superficiales? Y finalmente, esta historia nos enseña sobre el verdadero significado de la riqueza. Eduardo tenía millones de pesos pero se sentía vacío hasta que experimentó la riqueza emocional de la familia Hernández. Rosa tenía muy poco dinero pero había creado algo más valioso, hijos que conocían el valor de la generosidad, un hogar lleno de amor, una vida con propósito moral claro. ¿Cuál de los dos era realmente rico antes de su encuentro? La respuesta es obvia cuando miramos más allá de las cuentas bancarias hacia los corazones y las acciones. Ahora quiero preguntarles algo, y espero que respondan honestamente, aunque sea en su corazón, después de escuchar esta historia, ¿van a cambiar algo en su manera de tratar a las personas que encuentran en su día a día? ¿Van a ser más generosos, más compasivos, más dispuestos a ayudar sin esperar recompensas? Porque esa es la verdadera medida del valor de cualquier historia, no si nos entretiene sino si nos transforma. No si nos hace sentir bien sino si nos hace ser mejores. La historia de Lucía y Eduardo nos recuerda que todos somos capaces de crear milagros en las vidas de otros, que todos tenemos algo que compartir, que todos podemos ser instrumentos de bendición en las vidas que tocamos. No necesitamos ser millonarios para cambiar vidas, solo necesitamos tener corazones generosos y ojos que vean las necesidades de quienes nos rodean. Y quién sabe, tal vez la próxima persona a quien ayuden sea alguien que puede cambiar su vida de maneras que nunca imaginaron. O tal vez no. Pero eso no importa, porque el verdadero milagro no está en recibir sino en dar, no en ser bendecido sino en bendecir, no en encontrar ángeles sino en ser ángeles para otros. Así que les pregunto una última vez, ¿están listos para ser el Lucía en la vida de alguien? ¿Están dispuestos a compartir su sándwich, sea lo que sea que eso represente para ustedes? El mundo está lleno de personas esperando que alguien vea su humanidad, que reconozca su dignidad, que les ofrezca una mano amiga sin preguntar qué van a recibir a cambio. Ustedes pueden ser esa persona. De hecho, después de escuchar esta historia, creo que están obligados a hacerlo. Porque ahora saben que un acto simple de bondad puede cambiar no solo una vida sino generaciones. Saben que la generosidad verdadera se multiplica de maneras que nunca podemos predecir. Saben que cada día es una nueva oportunidad de crear milagros con actos que parecen ordinarios pero que son extraordinarios en su poder transformador. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia extraordinaria. Gracias por regalarme su tiempo y su atención, que sé que son tesoros preciosos en un mundo tan ocupado como el nuestro. Puede que no nos conozcamos personalmente, puede que nos separen kilómetros o incluso continentes, pero si esta historia tocó algo en su corazón, entonces estamos más conectados de lo que podríamos imaginar. Ahora quiero pedirles algo sencillo pero muy significativo para mí. Si llegaron hasta aquí, si permanecieron conmigo durante toda esta historia de Lucía y Eduardo, me gustaría mucho saber de dónde nos están escuchando. Escriban en los comentarios su ciudad o país, me haría inmensamente feliz saber que tan lejos ha viajado este mensaje de esperanza y generosidad. Y si esta historia removió algo dentro de ustedes, si sintieron esa pequeña llama de inspiración encenderse en su pecho, los invito a darle me gusta al video y suscribirse al canal. Aquí seguimos compartiendo historias como esta. Historias reales, historias que importan, historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad cuando a veces el mundo parece haberse olvidado de la bondad. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerden, todos llevamos un sándwich que podemos compartir con alguien que lo necesita más que nosotros. La pregunta no es si tenemos algo que dar, sino si tenemos el corazón dispuesto a darlo.